Bienvenidas otra vez a mi canal, bienvenidos. Hoy les traigo este tutorial de este chaleco tan bonito, hecho con grannies, con cuadrados de la abuela, como les llaman, unos maxi granny que le dan un toque, vamos, espectacular, súper original y muy bonito para entretiempo. Súper sencillo, es muy fácil para principiantes, se puede hacer en 3 o 4 colores, 3, 2 e incluso se puede hacer en un solo color. Vamos a ver el paso a paso para poder hacer este chaleco. Manos a la obra. Bienvenidas a mi mesa de trabajo. Vamos a utilizar, en mi caso yo utilicé una aguja número 5 de 5 milímetros y la lana acorde a este tipo de grosor de aguja. Yo en este caso utilicé este acrílico que es más delgado, pero lo he puesto doble. También pueden conseguir el que viene más grueso, ¿sí? Porque yo quería que el resultado fuera bien chunky, bien mullido. Y vamos a empezar de esta manera. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un ovillo por cada color, a menos que como yo tengan algunos restos. Yo el motivo original lo decidí hacer de estos colores porque tenía estos colores en casa, pero si no, si empezamos desde cero vamos a necesitar un ovillo de cada color. Yo como en este caso tengo aquí un color acento que solo necesito un poco, con unos 30-40 gramos me sobra, me alcanza para hacer los centros, ¿sí? También pueden utilizar un modelo de 3 colores y de 2 también se puede hacer, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar, nuestro chaleco al final pesa unos 260 gramos, una cosa así, dependiendo del hilado. El acrílico es muy liviano, muy ligero, pero si es una lana un poco más gruesa vamos a necesitar un poquito más. Lo ideal sería utilizar un ovillo por cada color, ¿sí? Que luego les va a sobrar, los que se utilizan menos les va a sobrar, y el color predominante, un ovillo y medio, más o menos, ¿de acuerdo? Para que no nos falte. Vamos a empezar a hacer el granny. Yo en este caso lo voy a empezar con este color. Voy a hacer una anilla de 4 cadenas. Voy a levantar 2 cadenas y voy a hacer grupos de 3 varetas, ¿sí? Una vareta, 2, 3, 3 cadenas para hacer mis esquinas, para empezar a darle forma de cuadrado, 3 varetas más, 3 cadenas y 3 varetas. Así hasta que me quede como un motivo de cruz en el centro, ¿sí? Tienen también mi video, que se los dejaré en la descripción de este video, de cómo hacer un granny. El granny square es bueno, también tienen un poco la historia de para qué sirve, cómo se hizo. Se hace justamente aprovechando los retales de lanas e hilos que tengamos en casa. Nos permite hacer un motivo con muchísimo color. Últimas 3 cadenas, lo pico aquí y cierro mi primer color del granny. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo así. Bien. Empieza a tener forma de cuadrado, ya mismo. Voy a hacer la segunda vuelta con el siguiente color. En este caso yo voy a utilizar un rosa. Aquí la siguiente vuelta, si la ven, son grupos de 3 varetas en cada vértice y 3 varetas. Siempre es vareta y cadena, vareta y cadena. Voy a hacer 3 cadenas para mantener el vértice. Y ojo que aquí, una vez que hago la esquina, ¿sí? Voy a hacer una cadena y voy a hacer otra vez otro grupito de estos, que son 3 varetas normales, 3 cadenas para crear la esquina de mi cuadrado y 3 varetas más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así se va a conformar la segunda vuelta de mi granny. Siempre es igual. Use el color que use, siempre es la cruz primero, luego las esquinas, y ahora ya sí vamos a ir a la tercera vuelta cuando acabe esta. Les voy a mostrar cómo sigue y luego cómo se sigue ampliando el granny para que quede grande.
Bien, no me voy a demorar mucho en el tejido del granny porque les voy a dejar un tutorial pequeñito que hay para hacer el cuadrado entero y cómo sigue la progresión, ¿de acuerdo? Pero la siguiente vuelta, yo en este caso la voy a hacer con otro color, les voy a mostrar el modelo con el que estoy trabajando. ¿De acuerdo? Vamos a ver este granny, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un color, luego el rosa, luego mi color predominante le voy a dar una vuelta. Siempre voy a mantener las esquinas con este grupo de, o sea, 2 grupos de varetas triples y 3 cadenas para hacer las esquinas. Pero luego, en los huecos que se me van a ir formando en el medio, en cada vuelta que voy aumentando se me van a ir agregando más huecos, voy a ir haciendo grupos de 3 varetas, una cadena, 3 varetas, una cadena. En la descripción de este video tienen el tutorial. ¿Qué voy a hacer? Vamos a avanzar, porque lo interesante es cómo unir los motivos para formar mi chaleco. Entonces lo que voy a hacer es, necesito 8 grannies grandes. En este caso, miren, los voy a medir para que veamos cuánto mide el granny que yo estoy trabajando, para que vean cuántas vueltas, si no, si usan una lana más fina o una más gruesa, cuánto más o menos les sale un granny en una talla única, que es más o menos una M, ¿de acuerdo? Tiene mi cuadrado 26 centímetros de largo, ¿vale? Más o menos tienen que hacer un cuadrado de 26 por 26, ¿sí? Vamos a necesitar 8 cuadrados granny en los colores que hayamos elegido. Y ahora vamos a ver cómo se monta este chaleco, cómo lo cosemos, cómo lo armamos. Bien, tenemos 2 opciones para unir el granny, ¿de acuerdo? Voy a mostrarles la que yo utilicé, ¿de acuerdo? Que es tejiendo puntos rasos, ¿de acuerdo? De esta manera, uniendo los dos, bien, sacando el punto raso, uno a uno. De esta manera le da un poco de volumen a la costura se ve, ¿sí? Voy haciendo lento para que lo vean bien, ¿sí? Cogiendo los 2 motivos y haciendo una costura en punto raso o deslizado, ¿vale? Esto que me va a dar, esta es la que yo utilicé para este modelo, me va a dejar como un cordón, ¿de acuerdo? Esta es una de las formas de unirlo. Bien, la otra forma de unir los grannies es un poco más sencilla, es con una aguja lanera, ¿de acuerdo? Voy a poner una hebra de mi hilo, de la lana con la que he tejido, y lo que vamos a hacer es coger solo las de atrás, ¿sí? Vamos a pasar, aquí lo voy a pasar de esta manera para que no se me suelte, y voy a coser, ¿sí? Voy a, aquí en la cabeza de los puntos, voy a coger siempre la de atrás y la de atrás, ¿sí? Ven, voy a coser, no muy apretado porque si no, no se me le va a quitar movilidad al tejido y me puede quedar hasta fruncido. De acuerdo, voy a hacer un par más, así les muestro del otro lado cómo queda. Son 2 opciones, pueden elegir la que más les guste. Esta a lo mejor es un poco más fácil para nivel principiante. Cosiendo los motivos también se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Se cose del revés, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo giro, la unión del motivo me queda así. ¿Ven? No se nota para nada la costura. Estas son 2 opciones. Ahora vamos a ver cómo vamos a unir los cuadrados para que me quede la forma de chaleco. Bien, vamos a ver cómo montar nuestro chaleco, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es la espalda, ¿sí? Vamos a poner 4 motivos, 4 cuadrados, y lo que vamos a hacer es unir todo esto así y luego todo esto así, de la forma que ustedes quieran, pero lo que tienen que hacer es unir 4 motivos que serían la espalda de nuestro chaleco. Luego lo que vamos a hacer es unir los otros 2 que van a ser la delantera,
¿sí? Solo vamos a unir por aquí y por aquí. Vale, vamos a tener 2, lo unimos por aquí y luego pegamos el de abajo con la espalda, ¿de acuerdo? Ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer los hombros porque no lo vamos a coser hasta el final para que nos deje un poquito de espacio para el cuello. Bien, les voy a mostrar para llegar, estoy cosiendo o tejiendo mi hombro, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la punta. Yo en este caso he elegido la puntada de puntos deslizados, como ven aquí, ¿de acuerdo? Pero voy a llegar hasta aquí, ¿de acuerdo? Uno más. Y voy a llegar como aquí hasta esta parte del motivo, ¿vale? Y voy a cerrar con 2 cadenas para que quede bien apretado el nudito. Este hilito lo voy a perder aquí arriba. ¿Y qué va a pasar? Que me queda como una solapita, ¿sí? Porque si yo uno todo el motivo aquí, luego el cuello no me va a entrar, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar también cómo poner este lacito, que pueden ponerlo, pueden hacer solo un lazo o pueden poner uno más arriba, uno en el medio y uno más abajo, eso va a gusto de cada uno, ¿sí? Pero para cerrarlo por lo menos uno tiene que tener. Entonces lo vamos a poner a la altura de la costura de mis motivos. Ahora les muestro cómo es. Bien, para la tira esta, para sujetar, yo en este caso la he hecho de unos casi 40 centímetros, pero lo hacen del largo que quieran. Van a hacer la cadena, como esta que tengo aquí, ¿vale? Hacen una cadena del largo que quieran, que sea la tira, y lo que vamos a hacer es enganchar aquí, en estos 2 puntitos de aquí de la costura, de la unión de los motivos, y lo que voy a hacer es deslizar y me voy a montar un cordón haciendo puros puntos deslizados, ¿sí? Si yo hago una cadena y hago puntos deslizados en la cadena, como ven, me queda ya un cordoncito, ¿sí? Me queda un cordoncito más grueso y esto lo puedo utilizar para atar. ¿Ven? La cadena sola es muy flojita y además, ¿qué pasa? Que cuando yo llego al final, hago un nudito con el inicio de la cadena y con el final y me queda incluso una borlita. Gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado, espero que lo pongan en práctica porque está muy bien para entretiempo y para combinar. Yo en este caso lo he combinado con una blusa vintage debajo que le da así como un plus de sofisticación y de elegancia, pero es muy, muy cómodo, se puede usar cerrado, se puede usar abierto, es súper, súper cómodo, miren qué bonito que es. Déjenme en comentarios si tienen algunas dudas, si han tenido problemas para hacerlo, déjenme las consultas que quieran, que las voy a responder a todos los que me vayan escribiendo. Y recuerden que si tienen dudas en el video tal, pueden volver hacia atrás, pueden pausar e incluso en la ruedita de la configuración también pueden poner más lento el video si hay alguna parte que les parece que está un poco rápida, ¿vale? Pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.